Buenos días. El día de hoy les presentaremos nuestro proyecto de monografía, el cual trata sobre la obesidad infantil. Nuestro grupo está conformado por María Victoria Osma, Mariana Rengifo y por mí, Andrea María Echeverri. El día de hoy les hablaremos sobre nuestro anteproyecto, el cual está conformado por la justificación, la metodología, los objetivos y la pregunta-problema. Después, sobre el marco conceptual para profundizar más sobre qué es la obesidad. Después les hablaremos sobre nuestra institución, la cual se llama B-Nutrition, sobre el trabajo de campo que realizamos, las conclusiones y la respuesta a la pregunta-problema. Primero hablaremos sobre la justificación o el porqué de la realización de nuestra monografía. La obesidad es el trastorno nutricional más común durante la infancia, causada principalmente por malos hábitos alimenticios. En los últimos 10 años, esta enfermedad ha evolucionado tanto en tratamientos como en su desarrollo, por lo cual se ha convertido en una de las enfermedades más importantes del siglo XXI, tanto en el mundo como en nuestro país. Es por esto que nuestra monografía tiene como objetivo determinar cómo ha sido el desarrollo de estos tratamientos, profundizar cuáles han sido las causas y consecuencias de esta enfermedad para así poder distribuir esta información a la población caleña, para que no solo se llegue a una sensibilización, sino también a una concientización sobre los efectos negativos de esta enfermedad y sobre los tratamientos que instituciones como B-Nutrition ofrecen a sus pacientes. Teniendo en cuenta esta justificación, planteamos la siguiente pregunta-problema. ¿Cuáles son los tratamientos físicos y psicológicos que el programa B-Nutrition ofrece desde sus áreas multidisciplinarias a individuos que se encuentran entre la primera infancia y la adolescencia diagnosticados con obesidad en la ciudad de Cali? Para desarrollar esta pregunta-problema, nos planteamos los siguientes objetivos. Un objetivo general, el cual es determinar cuáles son los tratamientos físicos y psicológicos que este programa ofrece a pacientes que se encuentran en este rango de edad diagnosticados con obesidad en la ciudad de Cali. De este objetivo general se desprenden 3 objetivos específicos, los cuales son identificar cómo ha sido el manejo de estos tratamientos y su desarrollo, indagar sobre cuáles han sido las causas y consecuencias que obedece esta enfermedad y demostrar cómo estos tratamientos que se desarrollan en la institución B-Nutrition pueden ser aplicados en otras instituciones educativas como lo son Mi Casita Encantada. Nuestra monografía se desarrolló mediante la siguiente metodología. Primero, pasamos desde lo más general para poder llegar a lo más específico. Es por eso que primero realizamos una revisión bibliográfica de material de apoyo tanto físico como virtual, como por ejemplo artículos científicos, libros, entre otras cosas. Además, realizamos varias visitas a los consultorios de nuestras asesoras para poder empaparnos de más información sobre esta enfermedad en diferentes aspectos como la psicología, la nutrición, el deporte, entre otros. Durante todo el desarrollo de nuestra monografía contamos con el acompañamiento de estas especialistas, las cuales son Paula Andrea Arce, nutricionista, Liana Patricia Echeverri, psicóloga, y nuestra profesora Marta Lucía Rosales. Para finalizar, realizamos encuestas y entrevistas a diferentes poblaciones de maestros, padres de familia y estudiantes como nuestro trabajo de campo. Por todo esto, podemos clasificar el desarrollo de nuestra monografía mediante una estructura descriptiva, explicativa y participativa. Ahora sí, pasaremos a definir qué es la obesidad. Como lo dije anteriormente, la obesidad es el trastorno nutricional más común durante la infancia y es causado principalmente por los malos hábitos alimenticios. Además, es muy común confundirla con el sobrepeso, pero es muy importante aclarar que estos no son lo mismo, ya que el sobrepeso se refiere cuando una persona tiene un peso mayor al normal, según diferentes aspectos como la edad, la estatura y otros factores. En cambio, cuando hablamos de obesidad, nos referimos a que una persona tiene un exceso anormal de grasa,
tanto debajo de la piel como alrededor de los órganos. La obesidad también es consecuencia de un desequilibrio calórico. Esto quiere decir que la cantidad de calorías que ingerimos es mucho mayor a las que gastamos, porque debemos tener en cuenta que así como requerimos calorías, también es necesario gastarlas. Debemos tener en cuenta que la forma de alimentarse de cada persona es distinta, por lo cual las calorías que va a requerir también son distintas. A continuación se presenta una tabla en la que podemos observar las calorías adecuadas para un niño según su edad. Entonces podemos observar que las calorías que requiere un bebé de 1 año son mucho menores que las que requieren los niños mayores a 14 años. Estos dos aspectos los podemos relacionar mediante el índice de masa corporal. ¿Cómo se mide la obesidad? La obesidad se mide a través del índice de masa corporal, también conocido como IMC. Este es una razón matemática que asocia la masa y la altura de un individuo y fue ideada por el estadístico Adolf Quelle. Esta se utiliza para clasificar el estado ponderal de una persona. Se calcula con la siguiente fórmula: peso de la persona, que tiene que estar en kilogramos, sobre la altura en metros al cuadrado. Después de calcular el IMC, el resultado se registra en las tablas de crecimiento por edad, para poder obtener la categoría del percentil. Los percentiles son los indicadores que se utilizan para evaluar el tamaño y los patrones de crecimiento de un niño. El percentil indica la posición relativa del número del IMC del niño entre niños del mismo sexo y edad. También están las tablas de crecimiento, las cuales muestran las categorías de nivel de peso que se utiliza en niños y adolescentes. A continuación pueden encontrar una tabla la cual muestra las categorías del nivel de peso del IMC por edad y sus percentiles correspondientes. Para que se pueda clasificar como infrapeso, el rango de percentil tiene que ser menor a 5. Para peso saludable, desde el percentil 5 al 85. Sobrepeso, desde el percentil 85 al 95, y obesidad mayor o igual a 95. Cabe aclarar que el índice de masa corporal no da un diagnóstico, solo muestra qué tanto exceso de peso o falta de él hay. Un ejemplo para sacar el IMC y clasificar el resultado en los percentiles sería tener el caso de una niña de 7 años, de peso de 40 kilogramos y una altura de 1,20 m. Al realizar el cálculo del IMC, el resultado daría 27,8. Este IMC para su peso, altura y edad correspondería al percentil 99, lo que indica que esta niña tiene obesidad. Estas tablas están divididas por edad y por sexo y se utilizan para determinar si el peso está dentro del rango saludable. La primera tabla que pueden observar es para clasificar a niños de 0 a 5 años. La segunda para niñas de 0 a 2 años. La tercera para niños de 5 a 19 años. Y la última para clasificar a niñas de 5 a 19 años. Es muy importante saber que las tablas siempre van a estar separadas por edad y por sexo, ya que los niños y las niñas tienen diferentes patrones de crecimiento. Teniendo en cuenta que la obesidad es el exceso anormal de grasa en el cuerpo, debemos pasar a definir qué son las grasas. La grasa es un término genérico que se utiliza para designar varios tipos de lípidos. La mayoría de estos son esenciales para el organismo, ya que son las principales fuentes de reserva energética que se utiliza en el cuerpo para el día a día. Es muy común que la gente culpe a la grasa de la obesidad, pero en realidad la grasa en sí no es la culpable, sino el consumo excesivo de ellas y sobre todo de las grasas malas. Como dijo el presidente del Colegio de Nutricionistas de Chile, no podemos vivir sin aceites o grasas, pero el problema del mundo es que su consumo supera los niveles recomendados por los nutricionistas. La grasa, también conocida como lípido, es una sustancia química principalmente influida por los triglicéridos, que a su vez está conformada por estructuras más sencillas llamadas ácidos grasos. Estas están divididas según el tipo de ácido graso que contiene cada triglicérido.
Estos pueden ser ácidos grasos saturados, insaturados, fosfolípidos y el colesterol. Dependiendo del tipo de grasa, esta tendrá diferentes efectos en el organismo. Algunas pueden ser más saludables que otras y asimismo dependerá el consumo recomendado de cada una, como se muestra en la siguiente tabla. La cantidad diaria recomendada en la primera infancia es que el niño o la niña consuma un máximo de 15% de grasa al día, en edad escolar menos del 6% y en la adolescencia un máximo de 6%. Estos porcentajes, además de representar la porción ideal para la reserva de energía adecuada, también cumplen con las proporciones necesarias para que se realicen otras funciones esenciales en nuestro organismo, tales como sujetar y proteger órganos internos, ya que si no hubiera grasa se nos caería la parte baja del abdomen, formando una especie de bolsa. Además, se encarga de regular hormonas y absorber y movilizar las vitaminas A, D, E y K. Las grasas también son las encargadas de dotar la patabilidad de los alimentos. Es por eso que la mayoría de los niños le encuentra un mejor sabor al mecato que a los vegetales. Grasas saturadas. Estas son aquellas que no presentan enlaces dobles y se encuentran en alimentos de origen animal, como en las carnes, los embutidos o la leche. Y también están presentes en algunos vegetales, tales como el aceite de palma y el aceite de coco. Las grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente y pueden ser visibles, como la que se encuentra alrededor de las carnes cuando vamos al supermercado, o invisibles contenidas de forma natural dentro de los alimentos. Estas son consideradas como las grasas malas, ya que cuando se consumen en exceso pueden ocasionar trastornos en la circulación. Grasas insaturadas. Estas son aquellas que se encuentran en estado líquido. Algunas de estas grasas pueden ser beneficiosas para la salud, debido a que regulan el nivel de colesterol y previenen enfermedades cardiovasculares. Existen varios tipos de grasas insaturadas. Estas son grasas monoinsaturadas. Estas se encuentran en los alimentos en plantas como nueces, aguacates y aceites vegetales. Comer cantidades moderadas de este tipo de grasa en lugar de grasas saturadas y grasas trans puede ser muy beneficioso para la salud. Grasas trans o AGT. Son ácidos grasos insaturados que son creados de forma industrial al convertir el aceite líquido en grasa sólida. Este proceso se conoce como hidrogenación. Al día de hoy se conoce que los AGT son más dañinos que las grasas saturadas. Por ello, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones sugieren que menos del 1% de las calorías ingeridas proceden de las grasas trans. Y por último, las grasas poliinsaturadas. Estas se encuentran especialmente en alimentos como aceites de semillas, soya, cacahuate, frutos secos y pescados y en las margarinas vegetales, y pueden tener muchos beneficios sobre el corazón. Hay dos tipos esenciales de este tipo de grasa, ya que el organismo no las puede producir por sí mismo. Estas son el omega 3 y el omega 6. A continuación, la tabla que pueden observar contiene los porcentajes de ingesta diaria de las grasas saturadas. Para monoinsaturadas es recomendado consumir un 20% de estas grasas al día. Para las poliinsaturadas un máximo de 6 y para las trans o AGT lo más recomendado es evitarlas. Los fosfolípidos. Estos se encargan del transporte de lípidos y tienen un papel estructural, constituyendo la membrana celular y su aporte en el cuerpo es muy poco. La ingesta sugerida de fosfolípidos es de 2 a 8 gramos al día. Los fosfolípidos tienen una función muy importante en nuestro cuerpo, tal como degradar la bilis, activar enzimas, ayudar a la síntesis de sustancias, ayudar a reducir la tensión superficial en los alveolos y además es un componente de la membrana celular. El colesterol es un lípido similar a la grasa, que se encuentra en membranas celulares en nuestros organismos. Este desempeña diferentes funciones tanto en lo estructural, constituyendo la membrana celular, como a nivel hormonal, siendo la precursora de la hormona testosterona. El riesgo del colesterol reside en cuando se almacena en altos niveles en la sangre, puede combinarse con otras sustancias y formar una placa. A esta acumulación se le llama arteriosclerosis.
Esta es una afección en la cual se acumula una placa compuesta de grasa, colesterol, calcio y otras sustancias. Esta placa se encuentra dentro de las arterias. La localización de la grasa. Cuando la grasa se encuentra en exceso, el cuerpo la almacena de diferentes formas y en diferentes partes, pudiéndose clasificar como grasa subcutánea. Estas son las famosas llanticas. Y esta es la grasa que se acumula debajo de la piel, la que puede desaparecer muy fácil realizando un constante ejercicio. La grasa visceral. Este tipo de grasa se localiza alrededor de los órganos y es un peligro para la salud. Normalmente el exceso de grasa visceral va precedido del exceso de grasa subcutánea. Por eso es importante en nuestra salud evitar el desarrollo de una barriga prominente o alguna acumulación de grasa en exceso que se pueda ver a simple vista. Y por último, la grasa intramuscular. Esta se va a depositar entre las fibras musculares. Aunque en realidad es muy poca la grasa que se puede almacenar en este lugar, puede ser muy dañino para la salud. Ahorita hablaremos sobre las causas específicas de la obesidad. Como ya lo mencionamos anteriormente, la obesidad es causada principalmente por unos malos hábitos alimenticios. Aquí a la vez está ligado pues al desequilibrio energético calórico mencionado anteriormente y a la poca actividad física. Pero además de esto también existen otras causas, las cuales las clasificamos en dos categorías: epigenética, que se refiere a los factores genéticos, y conductual, que como su nombre lo indica, son factores que influyen en la conducta de los niños. Dentro de las causas epigenéticas tenemos aquellos cambios heredables en el ADN que alteran la expresión genética y el fenotipo. Un posible factor implicado en esto es que en la etapa gestante el niño crece en un entorno negativo. ¿A qué me refiero con un entorno negativo? Es que el bebé crece mientras la madre tiene unos malos hábitos alimenticios, no realiza actividades físicas y no va donde un especialista para que la guíe sobre cuál es la dieta que debe seguir durante el embarazo. Es por esto que se dice que si un bebé crece en un entorno negativo, este va a ser más propenso a caer en la obesidad. Por esto, es muy importante que las madres que se encuentran en embarazo deben asistir a un especialista para que las ayude con la dieta recomendada, porque muchas veces las madres creen que están en un peso normal y que ellas mismas pueden seguir una dieta que les recomendaron o que está en internet, pero al hablar con nuestra nutricionista, ella nos decía que es muy importante que todas las madres, así sea delgada o tenga sobrepeso o esté a punto de caer en sobrepeso, hablen con un especialista. A continuación, podemos observar en la tabla la ganancia de peso que es recomendado para las madres según su índice de masa corporal pregestacional. En esta tabla podemos observar que una madre en donde su índice de masa corporal esté normal, la ganancia recomendada en kilogramos va a ser de 11,5 a 18 kilogramos. También podemos observar que entre más alto sea el índice de masa corporal de la madre, más bajo va a ser la ganancia de peso recomendada. Dentro de las causas conductuales está la herencia de malos hábitos debido a la influencia de los padres. Y es que alrededor del 40 al 60% del índice de masa corporal se hereda de los padres. Por esto es muy común ver que en una familia en donde los dos padres son sobrepeso, pues el niño también herede estos hábitos y lo más probable es que o nazca con un peso excesivo o a medida que se desarrolla y a medida que van pasando los años, pues desarrolla algún trastorno alimenticio. Otra causa conductual es la falta de sueño. Cuando nosotros dormimos muy poco o dormimos demasiado, esta alteración en nuestro sueño también implica alteraciones en nuestro apetito. Es por eso que muchas veces podemos empezar a comer de más excesivamente, lo cual va a producir que aumentemos de peso y recordemos que el sobrepeso es la etapa preliminar para llegar a la obesidad. También está el sedentarismo, porque actualmente los niños prefieren ver televisión o jugar videojuegos o estar en el celular
a salir a hacer actividades físicas, por lo cual las calorías que deberían gastar pues no son las suficientes. Entonces empiezan a acumular como eso que comen lo empiezan a acumular ya que no lo gastan. Y por eso a medida que vayan creciendo, si estos hábitos siguen siendo los mismos, pues es más probable que desarrollen la obesidad. El estrés, ya que cuando nos encontramos en situaciones de estrés, nuestro cuerpo empieza a solicitarnos alimentos más ricos en calorías, lo cual también puede suponer un aumento de peso. El contexto económico o social también es muy importante, ya que muchos niños actualmente no tienen el espacio suficiente para realizar actividades físicas o simplemente no les han enseñado unos hábitos alimenticios saludables como preparar su propia comida y alimentarse bien. También está el contexto familiar, porque muchas veces para los padres es más fácil y práctico brindarles a los niños comidas rápidas que son fáciles de adquirir y que los niños ya conocen, entonces muy fácilmente se las van a comer. Lo que no saben es que pues estas comidas rápidas, aunque sí son más fáciles de adquirir y muchas veces son más económicas, pues suponen un riesgo para la salud de sus hijos. El contexto cultural, el cual es muy importante. Cuando hablamos del contexto cultural nos referimos al conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. Por ejemplo, la cultura caleña, la cual no es muy saludable que digamos. En nuestra cultura caleña podemos encontrar comidas típicas como las empanadas, los aborrajados, las marranitas, el salpicón y el cholado, los cuales son alimentos ricos en grasas malas, que suponen un riesgo para los niños en su salud y sus hábitos alimenticios. Debido a esto y a que muchas ciudades de Colombia poseen una cultura alimenticia poco saludable, podemos decir que Colombia no posee una cultura alimenticia saludable. Por último, podemos mencionar las causas emocionales y psicológicas, como por ejemplo los vacíos afectivos. Estos se producen cuando los niños son dejados solos tanto física como afectivamente. Entonces, no, como que esto provoca que generen un vacío afectivo de las figuras de apego que deberían estar presentes para ellos, por lo cual empiezan a querer llenar ese vacío con comida. Entonces, así tengan hambre o no, van a comer, es decir, van a comer excesivamente, lo cual va a producir que a medida que pase el tiempo desarrollen trastornos alimenticios como la obesidad. También podemos mencionar la depresión y la ansiedad. Estos dos actúan muy similar al estrés, ya que son situaciones en las que muchas veces creemos que la comida puede calmar como esa ansiedad o esa depresión o esa situación de estrés que estamos viviendo. La ansiedad que se relaciona directamente con la obesidad es una que no se desarrolla en niveles tan altos, por los cuales es muy común creer que se va a calmar con la comida. Y por último, podemos mencionar los vínculos emocionales, que quiere decir que creamos vínculos con personas a través de la comida, lo cual cada vez que comamos nos vamos a recordar a esa persona. Muchas veces esto provoca que comamos de más esa comida, provocando pues eh, un exceso de esa comida que nos puede producir desarrollar sobrepeso y más adelante obesidad. Trastornos asociados con la obesidad infantil. Cuando un infante padece de obesidad, esta no es la única enfermedad que va a padecer a lo largo de su vida. Las enfermedades asociadas con la obesidad son agudas y crónicas, y la posibilidad de que se manifiesten es muy alta. Estas enfermedades pueden clasificarse en dos tipos, dependiendo del transcurso del tiempo que haya pasado cuando se hagan presentes. Trastornos a corto plazo.
el aumento del colesterol, los problemas psicológicos como la baja autoestima, la introversión y la inseguridad, problemas respiratorios como el asma, diabetes tipo 2 que se da por un exceso de azúcar, enfermedades hepáticas como el hígado inflamado, la acumulación de grasa, elevación de bilirrubinas y transaminasas, entre otros. Y en las niñas puede causar el inicio precoz de la menstruación. Trastornos a largo plazo. Se pueden dar enfermedades cardíacas, así como ataques cardíacos, niveles altos de colesterol y triglicéridos en la sangre, hipertensión, problemas psicológicos como los anteriores mencionados, diabetes tipo 2, osteoartritis, ya que el peso hace que los huesos se debiliten, cáncer de seno, de endometrio, de colorectal, de vesícula biliar, de riñón, de páncreas y de tiroides. Además, se pueden dar cálculos biliares. Y por último, se puede dar la apnea del sueño y en las mujeres puede causar infertilidad y periodos muy irregulares. Bueno, ahora continuando vamos a hablar sobre el impacto de la obesidad en Cali. Actualmente la obesidad es una problemática de salud bastante común en la población caleña al tener un índice de afectados del 28,6%. En cuanto a los infantes, el índice de afectados entre los 5 a 12 años es del 12,2%. Y además de todo esto, el índice de sobrepeso es del 22,8%. Completando así un panorama bastante aterrador sobre esta situación en la ciudad. A nivel nacional, Cali puntea como una de las ciudades con mayor índice de obesidad y sobrepeso infantil, de lo cual podemos suponer de que deben que haber unas características particulares en la ciudad que están haciendo que los niños tengan mayor probabilidad de tener esta enfermedad. Entonces, esas características particulares van a ser el entorno familiar, el entorno social, las estrategias de marketing de productos poco saludables, el clima y la cultura. De por sí, el entorno familiar y el entorno social son lo que más influyen en el infante. Lo que está pasando es que estos altos índices de obesidad en los adultos, en los padres, están creando una secuencia transmisora de malos hábitos que está yendo de generación en generación, tal y como lo explicó mi compañera Andrea Echeverry anteriormente. Entonces, por ejemplo, si un niño tiene unos padres que llevan una vida sedentaria, no se preocupan por una alimentación saludable y balanceada y no admiten la obesidad como un problema, pues el niño va a admitir y va a absorber ese entorno como algo bueno y algo normal, cuando en realidad no lo es. Lo mismo pasa si el niño está rodeado de abuelos, tíos y amigos que padecen esta enfermedad. Bueno, ahora hablando sobre las estrategias de marketing de productos poco saludables, pues esto es un tema que se ha llevado en debate por un largo tiempo. Lo que pasa es que empresas productoras de alimentos están utilizando determinadas estrategias como poner juguetes en sus productos para atraer a un amplio rango de consumidores en etapa de infancia, cuando muchas veces el producto consumido no cumple con lo recomendado que debería que consumir un niño en su etapa de infancia. Un ejemplo de esto son los juguetes de McDonald's en la cajita feliz, que pues como sabemos atraen a un gran rango de infantes, cuando en realidad lo que consume el niño tiene un alto contenido de grasas trans. El mismo caso ocurre con las papas margaritas y sus tazos que se llevan produciendo por ya hace bastantes años. Siguiendo con la característica del clima, tenemos que tener en cuenta que las altas temperaturas que se ven en la mayor parte del año en Cali influyen de manera directa en la población en varios aspectos. Uno de ellos es la dieta. Los caleños, al buscar alternativas de ingesta que logren una sensación de refresco en ellos, pues normalmente se encuentran con productos con alto contenido de azúcar. Estos van a ser los típicos raspados, cholados, luladas, jugos, helados, etc. Lo otro en lo que influye el clima es la termogénesis. La termogénesis es la quema de grasas que realiza el cuerpo para mantenerlo en una temperatura entre los 35 y 37 grados centígrados. Los caleños, al vivir en clima cálido, pues la termogénesis no se hace en el mismo nivel a comparación de cómo se haría en un clima frío. O sea, no es una quema de grasas alta, lo cual nos predispone de cierta manera a tener una mayor ganancia de peso.
ahora, por último, tenemos la particularidad de la cultura. Y tal como se explicó anteriormente, tiene un gran impacto. La cultura caleña promueve que los infantes crezcan en un entorno permisivo, donde se impone y festeja el consumo del azúcar desde edad temprana. Esto debido a que es un producto de fácil y alta disponibilidad en todo el valle, ya que, como sabemos, es el departamento cañero número 1 en Colombia. Entonces, tanto las tradiciones como los alimentos están fuertemente marcadas por este producto. Un ejemplo claro de esto son las macetas en el típico Día de los Ahijados que se festeja aquí en Cali. Y pues esto, el gran impacto que tiene es que los niños van a crear un enlace sentimental, una significación a este entorno permisivo de azúcar, y esta significación emocional va a continuar hasta la adultez. Bueno. Ahora vamos a hablar de cómo se ha respondido en Cali ante esta alta susceptibilidad a la obesidad infantil. Pues la principal respuesta que ha tenido la ciudad es la Ley 1355 del 2009, en donde, después de una larga espera, finalmente se establece a la obesidad como una prioridad de salud pública, a la cual se le deben tomar medidas para su prevención, atención y control. Esta ley está compuesta de varios artículos, los cuales pensamos que era pertinente nombrar algunos. En el artículo 1 se menciona lo dicho anteriormente, de oficializar la obesidad como una enfermedad crónica de salud pública. Pero además de esto, la dicta como causa directa de enfermedades cardíacas, circulatorias, de colesterol alto, etcétera, que aumentan significativamente la mortalidad de los colombianos. En el artículo 2 se determina que esta ley será aplicada en entidades y organizaciones del Estado, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Y estas entidades y organizaciones tendrán la responsabilidad de crear ambientes y hábitos sanos para que la población los siga. En el artículo 3 se habla más específicamente de cómo se van a promocionar estos hábitos y ambientes sanos, y dice que deberán pasar por los ministerios de Protección Social, Cultura, Educación, Transporte, Ambiente y Vivienda, Desarrollo Territorial, Agricultura y Desarrollo Rural. Por último, en el artículo 4 es donde se habla sobre las estrategias detalladas para promocionar una alimentación balanceada y saludable. Una de esas estrategias va a ser que las entidades, los centros educativos, tanto privados como públicos, deberán tener una amplia disposición de tanto frutas como vegetales, además de tener que seguir los programas de educación alimentaria impuestos por el Ministerio de Protección Social, MPS, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Bueno, ahora, para hablar sobre la verdadera efectividad de la ley en Cali, pues realizamos un análisis y unas encuestas a una población estudiantil en distintos colegios de Cali, que fueron 51 estudiantes. Y pues preguntamos si saben de qué trata la obesidad. Y pues aún hay un significativo porcentaje de personas que no conoce la básica definición de la obesidad. Y esto, combinado al hecho de que los índices de obesidad no han bajado desde la implementación de la ley, demuestran que la ley no ha sido del todo efectiva. Y esto en sí es un reflejo de la falta de compromiso que ha tenido el Estado ante esta situación de la obesidad infantil. Bueno, demostrado el fallo del sector público para solucionar esta problemática, se ve la necesidad de la involucración del sector privado. Y ahí es donde entra nuestra institución B-Nutrition, dirigido por nuestra asesora, la doctora Paola Andrea Arce. Entonces, ¿qué es B-Nutrition? B-Nutrition es una empresa colombiana de alimentación y nutrición especializada en la atención materno-infantil que trabaja por medio de la innovación y compromiso en la ciudad de Cali. Cuenta con un grupo multidisciplinario enfocado específicamente en la prevención y tratamiento personalizado en cada paciente.
concorde a sus características y necesidades individuales. Además, es el primer grupo en Cali que cuenta con entrenamiento focalizado en terapias cetogénicas, o sea que se reemplazan las grasas malas por las grasas buenas, y el manejo de errores innatos del metabolismo, o sea, EIM. Entonces, ¿cómo se trata a sus pacientes en B-Nutrition? Como dije anteriormente, la atención es completamente personalizada. B-Nutrition nunca ha realizado un tratamiento estándar y rechaza completamente la idea de las dietas milagro. Se basa en su atención personalizada y en el manejo de áreas multidisciplinarias para crear, para así desarrollar un plan de acción a seguir donde se logra generar rutinas saludables para cada paciente mediante los siguientes pasos. Pues primero, el paciente es remitido desde pediatría hasta nutrición si se notan ganancias excesivas de peso, pero también está el caso donde los padres por iniciativa propia llevan a sus hijos a nutrición, aunque esto no es para nada frecuente. Después de llegar a nutrición se hacen algunas pruebas bioquímicas para comprobar el estado del infante. Después se hace un historial nutricional con ayuda de la historia clínica de pediatría, en donde se especifican datos como la lactancia, si nació por parto natural o cesárea, cuál ha sido la dieta complementaria hasta el momento, si realiza actividad física o no, cuál fue su peso y altura al nacer, los tiempos de comida, etc. Después se hace una anamnesis alimentaria, o sea, es un recordatorio de la alimentación, que debe desayunar, almorzar, comer y en cuáles son los tiempos adecuados. Después se calcula la ingesta calórica diaria y se compara con lo que de verdad debería que ser. Después se hace una antropometría, o sea, una toma de las medidas de los pliegues, del peso, de la altura, etc. Y por último terminamos con un diagnóstico completo y un plan de tratamiento efectivo. Bueno, entonces después de realizar esta investigación sobre la definición y tratamiento de la obesidad en conjunto de la empresa B-Nutrition, hicimos un análisis crítico independiente sobre la aplicabilidad y efectividad de este modelo de tratamiento en la población infantil caleña. Y para este análisis escogimos la institución educativa El Jardín Infantil Mi Casita Encantada, el cual fue fundado en 1986 por María Elvira Cantera y Liliana Castaño. Y pues escogimos esta institución porque tiene una alta disponibilidad de infantes entre los 1 y 5 años, o sea, desde materno hasta infantil. Y también la escogimos porque tiene un amplio historial de experiencia laboral. Entonces empezamos preguntándoles a las rectoras si el Estado había tenido alguna involucración en cuanto a la nutrición de sus estudiantes. Y la respuesta fue que ha sido casi nula. El único requerimiento ha sido realizado por parte de la Secretaría de Salud y ha sido algo tan mínimo como el certificado de manejo de alimentos por parte de él o la cocinera. Al encontrar, mientras que la elección de los alimentos en el menú queda libre albedrío de la institución educativa. Al encontrar este vacío, se muestra nuevamente la necesidad y la aplicabilidad del sector privado en la correcta nutrición de los infantes. Entonces, para comprobar el daño de la ausencia del Estado, por ejemplo, en la creación de menús en los jardines infantiles, pues tuvimos en cuenta la relación entre la calidad nutricional y el IMC. Entonces procedimos a tomar datos de los estudiantes como la altura, el peso y la edad, y después realizamos algunas estadísticas donde encontramos que 5 estudiantes padecían de obesidad y otros 5 estudiantes estaban en riesgo de padecerla. Entonces esto nos muestra dos cosas. Una de ellas es que el menú infantil ofrecido por el jardín infantil pues no cumple con las expectativas de calidad nutricional. Y la otra cosa que demuestra estas estadísticas es que el Estado tuvo nula involucración en esta formación del menú y nunca lo corrigió y nunca hizo nada al respecto.
Bueno, entonces, ¿qué haría B-Nutrition con mi casita encantada? Pues lo primero sería adaptar el menú por rango de edad. Se sabe que la atención debe ser personalizada, pero en una institución educativa esto, pues hacerlo con cada infante que resulta casi que imposible. Entonces lo mejor es reducir los menús por rango de edad. Y lo otro que se haría es reunir a un grupo multidisciplinario adecuado, en el cual se incluya un nutricionista, un especialista en actividad física y un psicólogo disponible para los estudiantes. Y con estos dos elementos se lograría restablecer el balance. Aquí presentamos una comparación de lo recomendado por B-Nutrition y la realidad que vive el jardín. Entonces lo recomendado, lo primero, es que el menú se divida por 4 rangos de edad, cuando en realidad el jardín solo cuenta con 2 tipos de menú. Lo otro es que se incluya una gran variedad de frutas y verduras y poco contenido de harinas, carbohidratos y azúcares en el menú, cuando en realidad el jardín infantil contaba con muy pocos vegetales y altos contenidos de harinas, azúcares y carbohidratos. Y por último, y este elemento es muy importante, es no frecuentar a jugos. Y este error es cometido por la mayoría de jardines de Cali y pues como vemos se incluyen jugos en la dieta de casi todos los días, y lo cual es un error muy frecuente. Aquí están fotos del trabajo de campo, tomando encuestas, hablando con los niños, midiéndolos, etc. Y entonces lo siguiente es que nos preguntamos si B-Nutrition es tan bueno, ¿por qué la gente no lo conoce? Entonces procedimos a hacer algunas encuestas donde encontramos, y las hicimos tanto en padres como en niños, y encontramos que la mayoría pues no conocía, no había oído hablar sobre esta institución. Entonces pues hicimos una investigación sobre la publicidad de B-Nutrition y vimos que tiene 4 formas para darse a conocer. Las cuales son la página web, la página de Instagram, la página de Facebook y las alianzas con los centros médicos. Las alianzas con los centros médicos Inbanacos y el edificio Vida son sus principales fuentes para darse a conocer. Ahí es donde consiguen una mayor cantidad de pacientes y conocidos, y los pacientes que son remitidos de otros pediatras, etc. Y la página web es donde hay una mayor información sobre esta institución. O sea, hay información sobre cómo contactarlos, qué es la empresa, cuáles son sus servicios, etc. Pero en cambio las páginas de Instagram y Facebook pues tienen muy poca información, no publican con frecuencia, pues esta falta de información y pues lo que les comenté pues ha hecho que tengan poca receptibilidad, y esto se ve reflejado en los pocos seguidores que tienen ambas páginas. Ahora hablaremos sobre las conclusiones. Primero, podemos decir que B-Nutrition, en su programa dedicado al tratamiento de la obesidad infantil, posee un modelo de acción que se enmarca en tratamientos multidisciplinarios personalizados, en donde mediante las causas desarrollan un plan de intervención, un plan de tratamiento para sensibilizar y concientizar tanto al paciente como a su entorno familiar sobre la importancia de esta enfermedad. También B-Nutrition da a conocer sus servicios mediante varios medios. Uno de estos son sus redes sociales, las cuales son Instagram y Facebook, pero estas poseen poca receptividad debido a la poca información que se postea y a la poca frecuencia con la que se postea. B-Nutrition también posee una página web que en esta sí se puede encontrar una mayor variedad de información sobre la institución, pero definitivamente el medio por el cual da a conocer mejor sus servicios y tiene una mejor receptividad son sus alianzas con centros médicos en el sector de Tequendama, como por ejemplo el Centro Médico Imbanaco y la Clínica Vida. Y para finalizar, podemos decir que
ha sido muy poca la intervención que el Estado ha hecho en instituciones educativas como Mi Casita Encantada sobre esta enfermedad. Es por esto que se hace necesario la intervención de empresas privadas como B-Nutrition para así poder disminuir el número de casos de niños que padecen de obesidad y también disminuir el riesgo de que estos puedan desarrollar esta enfermedad a largo plazo. Bueno, para dar respuesta a la pregunta problema, la cual es ¿cuáles son los tratamientos físicos y psicológicos que el programa o pues que la institución B-Nutrition ofrece a pacientes que se encuentran entre la primera infancia y la adolescencia diagnosticados con obesidad en la ciudad de Cali? Podemos decir, como lo dije anteriormente, B-Nutrition posee tratamientos personalizados multidisciplinarios, es decir, que trata la enfermedad desde varias disciplinas, como la nutrición y el deporte. Además, se basa en componentes como la historia orgánica, los antecedentes familiares y la historia médica. También posee un equipo de tratamiento, un equipo de evaluación en donde tratan de sensibilizar y concientizar al entorno familiar y al paciente sobre los efectos positivos que pueden traer los hábitos alimenticios saludables. Podemos observar la bibliografía y la webgrafía. Y también, si quieren conocer más acerca de nuestro proyecto de monografía, pueden entrar a nuestro blog, el cual es obesidadinfantilmonografía.blogspot. Para finalizar, queremos dar gracias a nuestras asesoras, Paula Andrea Arce, Diana Patricia Echeverri y Marta Lucía Rosales. También a nuestra familia y amigos, ya que sin ellos no hubiéramos podido llevar a cabo el desarrollo de esta monografía. Muchas gracias por su atención.